Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 43. Segunda parte. Mientras repasaba lo que había experimentado como jefe del pueblo de Dios, veía que un solo acto malo manchaba su hoja de servicios. Sentía que si tan solo se pudiera borrar esa transgresión, ya no rehuiría la muerte. Se le aseguró que todo lo que Dios pedía era arrepentimiento y fe en el sacrificio prometido. Y nuevamente Moisés confesó su pecado e imploró perdón en el nombre de Jesús. Se le presentó luego una visión panorámica de la tierra prometida. Cada parte del país quedó desplegado ante sus ojos, no en realce débil e incierto en la vaga lejanía, sino en lineamientos claros y bellos que se destacaban ante sus ojos encantados. En esta escena se le presentó esa tierra, no con el aspecto que tenía entonces, sino como había de llegar a ser bajo la bendición de Dios cuando sea posesión de Israel. Le pareció estar contemplando un segundo Edén. Había allí montañas cubiertas de cedros del Líbano, colinas que asumían el color gris de sus olivares y la fragancia agradable de la viña, extensiones verdes y planicies esmaltadas de flores silvestres y fructíferas. Aquí se veían las palmeras de los trópicos, allá los undosos campos de trigo y cebada, valles asoleados en los que se oía la música del murmullo armonioso de los arroyos y los dulces trinos de las aves, buenas ciudades y bellos jardines, lagos ricos en la abundancia de los mares, rebaños que aparecían en las laderas de las colinas, y hasta entre las rocas los dulces tesoros de las abejas silvestres. Era ciertamente una tierra semejante a la que Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, le había descrito a Israel. Bendita de Jehová sea su tierra, con la mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el fruto más fino de los montes antiguos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Deuteronomios 33, 13 al 16. Moisés vio al pueblo escogido establecido en Canaán, cada tribu en posesión de su propia heredad. Alcanzó a divisar su historia después de que se establecieran en la tierra prometida. La larga y triste historia de su apostasía y castigo se extendió ante él. Vio a esas tribus desesperadas entre los paganos a causa de sus pecados, a Israel privado de la gloria, con su bella ciudad en ruinas y su pueblo cautivo en tierras extrañas. Los vio restablecidos en la tierra de sus mayores y por último dominados por Roma. Se le permitió mirar a través de los tiempos futuros y contemplar el primer advenimiento de nuestro Salvador. Vio al niño Jesús en Belén. Oyó las voces de las huestes angélicas prorrumpir en gozosa canción de alabanza a Dios y de paz en la tierra. Divisó en el firmamento la estrella que guiaba a los magos del oriente hacia Jesús, y un torrente de luz inundó su mente cuando recordó aquellas palabras proféticas. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Números 24-17. Contempló la vida humilde de Cristo en Nazaret, su ministerio de amor, simpatía y sanidades, y cómo le rechazaban y despreciaba una nación orgullosa e incrédula. Atónito, escuchó cómo ensalzaban jactanciosamente la ley de Dios, mientras que menospreciaban y desechaban a aquel que había dado la ley. Vio cómo en el monte de los olivos Jesús se despedía llorando de la ciudad de su amor. Mientras Moisés veía cómo era finalmente rechazado aquel pueblo tan altamente bendecido del cielo, aquel pueblo en el favor del cual él había trabajado, orado y hecho sacrificios, por el cual él había estado dispuesto a que se borrara su nombre del libro de la vida, mientras oía las tristes palabras: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. El corazón se le llenó de angustia y su identificación con el pesar del Hijo de Dios hizo caer amargas lágrimas de sus ojos. Siguió al Salvador a Getsemaní
y contempló su agonía en el huerto, y cómo sería entregado, escarnecido, flagelado y crucificado. Moisés vio que así como él había alzado a la serpiente en el desierto, habría de ser levantado el Hijo de Dios para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:15. El dolor, la indignación y el horror embargaron el corazón de Moisés cuando vio la hipocresía y el odio satánico que la nación judía manifestaba contra su Redentor. El poderoso ángel que había ido delante de sus mayores oyó el grito agonizante de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo vio cuando yacía en la tumba nueva de José de Arimatea. Las tinieblas de la desesperación parecían envolver al mundo, pero miró otra vez y lo vio salir vencedor de la tumba y ascender a los cielos escoltado por los ángeles que lo adoraban y encabezando una multitud de cautivos. Vio las relucientes puertas abrirse para recibirlo y la hueste celestial dar canción de triunfo la bienvenida a su jefe supremo. Y allí se le reveló que él mismo sería uno de los que servirían al Salvador y le abriría las puertas eternas. Mientras miraba la escena, su semblante irradiaba un santo resplandor. Cuán insignificantes le parecían las pruebas y los sacrificios de su vida cuando los comparaba con los del Hijo de Dios. Cuán ligeros en contraste con el sobremanera alto y eterno gozo de gloria. 2 Corintios 4:17. Se regocijó porque se le había permitido participar, aunque fuera en pequeño grado, de los sufrimientos de Cristo. Moisés vio cómo los discípulos de Jesús salían a predicar el Evangelio a todo el mundo. Vio que a pesar de que el pueblo de Israel, según la carne, no había alcanzado el alto destino al cual Dios lo había llamado, y en su incredulidad no había sido la luz del mundo, y aunque había desechado la misericordia de Dios y perdido todo derecho a sus bendiciones como pueblo escogido, Dios no había desechado, sin embargo, la simiente de Abraham, y habían de cumplirse los propósitos gloriosos cuyo cumplimiento él había emprendido por medio de Israel. Todos los que lleguen a ser por Cristo hijos de la fe habían de ser contados como simiente de Abraham. Serían herederos de las promesas del pacto. Como Abraham, serían llamados a cumplir y pronunciar al mundo la ley de Dios y el evangelio de su Hijo. Moisés vio cómo, por medio de los discípulos de Cristo, la luz del evangelio irradiaría y alumbraría al pueblo que habitaba en tinieblas. Mateo 4:16. Y también cómo miles acudirían de las tierras de los gentiles al resplandor de su nacimiento. Y al contemplar esto, se regocijó por el crecimiento y la prosperidad de Israel. Luego pasó otra escena ante sus ojos. Se le había mostrado la obra que iba a hacer Satanás al inducir a los judíos a rechazar a Cristo. Mientras profesaban honrar la ley de su padre, contempló ahora al mundo cristiano dominado por idéntico engaño al profesar que aceptaba a Cristo, mientras que por otro lado rechazaba la ley de Dios. Escuchó a los sacerdotes y ancianos proclamar frenéticos: ¡Quita, quita, crucifícalo! Oyó luego a los maestros que profesaban el cristianismo gritar: ¡Afuera con la ley! Y observó cómo el sábado era pisoteado y se establecía en su lugar una institución espuria. Nuevamente Moisés se llenó de asombro y horror. ¿Cómo podían los que creían en Cristo desechar la ley que había sido pronunciada por su propia voz en el monte sagrado? ¿Cómo podía cualquiera que temiera a Dios hacer a un lado la ley que es el fundamento de su gloria en el cielo y en la tierra? Con gozo vio Moisés que la ley de Dios seguía siendo honrada y exaltada por un pequeño grupo de fieles. Se le mostró la última gran lucha de las potencias terrenales para destruir a los que guardan la ley de Dios. Miró anticipadamente el monte cuando Dios se levantara para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad.
y cuando los que temieron su nombre serán escudados y ocultados en el día de su ira. Escuchó el pacto de Dios, de paz que Dios hará con los que hayan guardado su ley. Cuando deje oír su voz desde su santa morada y tiemblen los cielos y la tierra. Vio la segunda venida de Cristo en gloria, a los muertos resucitar para recibir la vida eterna, y a los santos vivos trasladados sin ver la muerte, para ascender juntos con cantos de alabanza y alegría a la ciudad eterna de Dios. Otra escena aún se abre ante sus ojos. La tierra, liberada de la maldición, más hermosa que la tierra prometida, cuya belleza fuera desplegada a su vista tan breves momentos antes, ya no hay pecado y la muerte no puede entrar en ella. Allí las naciones de los salvos y bienaventurados hallan una patria eterna. Con gozo indecible, Moisés mira la escena, el cumplimiento de una liberación aún más gloriosa que cuanto hayan imaginado sus esperanzas más halagüeñas. Habiendo terminado para siempre su peregrinación, el Israel de Dios entró por fin en la buena tierra. Otra vez se desvaneció la visión y los ojos de Moisés se enfocaron sobre la tierra de Canaán, tal como se extendía a la distancia. Luego, como un guerrero cansado, se acostó para reposar. Allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34, 5 al 6. Muchos de los que no habían querido obedecer los consejos de Moisés mientras él estaba con ellos, habrían estado en peligro de cometer idolatría con respecto a su cuerpo muerto. Si hubieran sabido dónde estaba sepultado, por este motivo quedó este sitio oculto para los hombres. Pero los ángeles de Dios enterraron el cuerpo de su siervo fiel y vigilaron la tumba solitaria. Nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer, y por el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios la gloria de sacar agua de la roca en Cádiz, él habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Pero no permaneció mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Satanás se había regocijado por el éxito que obtuvo al inducir a Moisés a pecar contra Dios y a caer así bajo el dominio de la muerte. El gran adversario sostenía que la sentencia divina, polvo eres y al polvo volverás, de Génesis 3:19, le daba posesión de los muertos. Nunca había sido quebrantado el poder de la tumba, y él reclamaba a todos los que estaban en ella como cautivos suyos, que nunca serían liberados de su lóbrega prisión. Por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos, se aprestó a disputar la invasión del territorio que reclamaba como suyo. Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Declaró que ni siquiera Moisés había podido guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová, es decir, que había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo, y por su transgresión había caído bajo el dominio de Satanás. El gran traidor reiteró los cargos originales que había lanzado contra el gobierno divino y repitió sus quejas de que Dios había sido injusto con él. Cristo no se dejó entrar en controversia con Satanás. Pudo haber presentado contra él la obra cruel que sus engaños habían realizado en el cielo, al ocasionar ruina de un gran número de sus habitantes. Pudo haber señalado las mentiras que había dicho en el Edén y que había hecho pecar a Adán e introdujo la muerte en el género humano.
pudo haberle recordado a Satanás que él era quien había inducido a Israel a murmurar y a rebelarse hasta agotar la paciencia longánime de su jefe. Y sorprendiéndole en un momento de descuido, le había arrastrado a cometer el pecado que lo había puesto en las garras de la muerte. Pero Cristo lo confió todo a su Padre, diciendo: el Señor te reprenda. Judas 9. El Salvador no entró en disputa con su adversario, sino que en ese mismo momento y lugar comenzó a quebrantar el poder del enemigo caído y a dar la vida a los muertos. Satanás tuvo allí una evidencia incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverían a vivir. Como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte. Pero resucitó para la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Nunca, hasta que se ejemplificaron en el sacrificio de Cristo, se manifestaron la justicia y el amor de Dios más señaladamente que en sus relaciones con Moisés. Dios le vedó la entrada a Canaán para enseñar una lección que nunca debió olvidarse, a saber, que Él exige una obediencia estricta y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que pertenece a su Creador. No podía conceder a Moisés lo que pidiera al rogar que lo dejara participar en la herencia de Israel, pero no olvidó ni abandonó a su siervo. El Dios del cielo comprendía los sufrimientos que Moisés había soportado. Había observado todos los actos de su fiel servicio a través de los largos años de conflicto y prueba. En la cumbre de Pisga, Dios llamó a Moisés a una herencia infinitamente más gloriosa que la Canaán terrenal. En el monte de la Transfiguración, Moisés estuvo presente con Elías, quien había sido trasladado. Fueron enviados como portadores de la luz y la gloria del Padre para su Hijo. Y así se cumplió por fin la oración que elevara a Moisés tantos siglos antes. Estaba en el buen monte, dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se concentraban todas las promesas de Israel. Tal es la última escena revelada al ojo mortal con referencia a la historia de aquel hombre tan altamente honrado por el cielo. Moisés fue un tipo o figura de Cristo. Él mismo había declarado a Israel: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. Dios tuvo a bien disciplinar a Moisés en la escuela de la aflicción y la pobreza antes de que estuviera preparado para conducir las huestes de Israel hacia Canaán terrenal. El Israel de Dios que viaja hacia la Canaán celestial tiene un capitán que no necesita enseñanzas humanas que lo prepararan para su misión de conductor divino. No obstante, fue perfeccionado por el sufrimiento, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, del 10 al 18. Nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones ni las debilidades humanas, pero murió a fin de obtener nuestro derecho a entrar en la tierra prometida. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3, 5 y 6.